título es interesante y ese soy yo. No parece, pero soy yo. En el primer día de mi residencia de cirugía general, el deportivo italiano que está atrás marca la antigüedad de la foto y del que suscribe. Voy a cumplir 40 años de médico el año próximo. Y entonces cuando uno le da una charla que tiene ese título, de dónde venimos, para dónde vamos, no pasa más que a uno le recuerden qué número de documento de identidad tiene. Y que ha visto pasar un montón de cosas. Y se me ocurrió plantearlo así, y se me ocurrió poner como primer objetivo del aprendizaje, de dónde venimos a dónde vamos, la situación en América Latina de esta especialidad que se llama medicina de la pelvis femenina y cirugía reconstructiva. Y yo vengo de la oncología ginecológica, vengo de la cirugía general, después de la ginecología oncológica, fue mi primera subespecialidad, yo no hice obstetricia nunca. Y, o sea, me ha tocado pasar por muchas, excepto medicina reproductiva, he pasado por todas las otras. Y nosotros somos como la especialidad más atrasada. La ginecología oncológica ha evolucionado tremendamente desde el año 44, cuando Meix le puso la linfadenectomía, la histerectomía radical, la mastología, el cáncer de mama, ni les puedo contar. Yo ya no hago cáncer de mama. La endocrinología reproductiva es una cosa tremenda. Si alguno acá está involucrado en eso, es impresionante lo que ha evolucionado. Ni hablar, bueno, hay amigos urólogos aquí, yo no hago litiasis tampoco, pero la verdad que tengo amigos que hacen litiasis y la verdad que es una cosa increíble de cuando yo arranqué a hacer cirugía a como estamos hoy. En cambio, la uroginecología, somos como medio lentos para los cambios. Algunas drogas, aparecieron los slings en mis 40 años de carrera, aparecieron las mallas, que en paz descansen. Hace 25 años que nació el POPIO y todavía seguimos hablando del prolapso uterino. Anatomía funcional. Víctor Bonney en el 34 decía que todos los órganos eran víctimas y el defecto estaba centrado en la vagina. Después, como vamos a ver, aparece Delancey, Peter Petros. Seguimos teniendo algunas discusiones, es decir que ha costado un montón en América Latina tener sistemas programáticos. Esos eran los sistemas de enseñanza programática en el 2007. Esto es una conferencia mía muy antigua. Y así estamos para 2022. Estos son unos datos que me aportó uno de nuestros socios más chiquitos, Sebastián Pérez Piqueira. A él le encanta andar haciendo encuestas. Y como ven ahí, hemos multiplicado de manera muy importante los sistemas de aprendizaje programático de la uroginecología en Latinoamérica. Gran mérito de ALAP en esto, porque el resto de las sociedades científicas, yo debo decir que siento que no se han ocupado demasiado de nosotros los latinoamericanos. Así que, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Bueno, ahí vamos bien, ahí vamos muy bien. Vamos a incorporar el conocimiento a los cirujanos reconstructivos. Vamos ahora a lo que me pidió Iván. ¿De dónde veníamos en incontinencia urinaria? Veníamos de eso, veníamos del guideline de AUA. Un día, para esa época, AUA hizo este consenso y nos enseñó que las dos mejores operaciones eran la corposuspensión retropúbica y los slings, y nos avisó que la operación de aguja y la plástica anterior no eran grandes operaciones, pero nos enseñó y decía que sí, fíjense que esto va a tener mucho que ver con algo que vamos a conversar al final. Tenía mucho que ver con cómo estaban desatisfechos los pacientes, cuánto querían arriesgar los cirujanos, y si querían arriesgar mucho y curar mucho, entonces vayan por colposuspensión retropúbica y slings. Y si uno no quería arriesgar tanto y probablemente no curar tanto y los pacientes estaban satisfechos, pues entonces piensen en una aguja o en los, como dice Mark, en los tight Kellys, y eran una opción. Y de repente aparece Peter Petros. Peter Petros, y hay datos muy antiguos de un paper que me regaló Mark, en donde en el año 43 Aldrich ponía los slings en un lugar que parecía la uretra media, pero aparece con una filosofía distinta, y después aparece Delorme con otra filosofía distinta. Y Paulo Palmas pone este paper, que a mí me parece icónico, que es Requiem to the Burch, y eso hace que empecemos a olvidar paulatinamente la operación de Burch y nos centremos en los slings. Pero, aquel 20 de octubre de 2018, como dicen en mi casa, la hecatombe, la catástrofe total, recién habló del terremoto. Bueno, ¿qué pasó? Vino el terremoto de los materiales de cirugía reconstructiva que, entiendo yo, usamos de manera
inapropiada. Y por suerte, después de un buen tiempo, las sociedades científicas, como decimos en casa, se pusieron las botas y salieron a defender un procedimiento. Y este es un paper icónico de Charles Nagar. ¿Y qué escribe el Dr. Nagar en ese viewpoint? Y el tipo escribe que querían hacer desaparecer los slings del mercado. Incluso desaparecieron todos los materiales de cirugía reconstructiva y los slings iban a desaparecer. Y el Dr. Nagar pone, eso es en el 2016, o sea, 8 años después de que empieza la batalla, dice, o movemos el reloj 20 años para atrás, o empezamos a mandar a las mujeres americanas a otros países para que reciban la mejor cirugía de la historia, la cirugía más estudiada, la cirugía más estandarizada, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es donde estamos hoy. Estamos con un gold standard que son los slings. Querrán ustedes que sean retropúbicos, sean obturadores, puede ser motivo de un congreso entero. Y en el interín matamos los slings de incisión única. Pero, fíjense, Abdel Fattah, un tipo del Commonwealth, en donde están ultra prohibidos los slings, donde están ultra prohibidos los materiales de cirugía reconstructiva en todo el Commonwealth, pone este paper. ¿Y dónde lo pone? Lo pone en el New England. Cuando uno quiere que el mundo se entere, pone algo en el New England. No lo pone en el Blue Journal, no lo pone en el Green Journal. Lo pone en New England, como cuando como Pedro Ramírez mató a su bebé la histerectomía radical laparoscópica. ¿Y dónde la mató? La mató en el New England. Se enteró el planeta. ¿Y qué dice Abdel Fattah? Tipo que laburaba mucho con Mini Arc. Dice que los slings de incisión única, comparado con los slings clásicos medio uretrales, con los estándar, miren los resultados. Éxito a 15 meses y a 36 meses éxito que se sostiene. Y los slings o mini slings o incisión única demostraron no ser inferiores a los otros. Re loco. No están permitidos en Inglaterra y el tipo se toma la licencia de publicar eso para el mundo. Y sigue así, sí, sigue así. Este metaanálisis fresquito de hace muy poquito dice que los slings medio uretrales de incisión única no son inferiores en pacientes con IVB sin déficit de pérdida intrínseco. Estamos hablando de uretras rígidas, acuérdense de eso. Tienen menos tiempo quirúrgico y podrían tener más dispareunia. Y los estándar, dice mayor tiempo quirúrgico, mayor perforación vesical, mayor complicación de la malla, mayor dolor pelviano inguinal, mayor disuria de urgencia y mayor dolor en general. ¡Wow! Y resulta que los matamos. ¡Wow! ¿Será que a lo mejor vamos para allá? ¿Será que a lo mejor vamos para allá de vuelta? Como decía el pelado Contreras Ortiz, ¿será que redescubrimos el paraguas de nuevo? ¿Y qué más? Bueno, agentes de volumen y láser. ¿Qué sabemos de agentes de volumen? Tenemos una superestrella hoy que se llama Bulkamid. ¿Y qué es? Como ideal, es biocompatible, no biodegradable, no absorbible, no migratriz, no tóxico, hipoalergénico, no inflamatorio y de oficina. Fácilmente aplicable. Con un éxito altísimo después de un sling que ha fallado, por ejemplo, como terapéutica de rescate, con muy poca tasa de urgencia, menos de 10%, un TGOT tiene poca tasa de urgencia, un TGOT tiene más tasa de urgencia, y con tasas de reinyección variables en la literatura. Y alguien se tomó un trabajito, recientemente, un año y pico atrás, y lo comparó con el sling retropúbico. Y está bien, un TBT es superior a Bulkamid en el tratamiento primario. Pero ¿cuál es la conclusión y el mensaje para llevarse a casa de este estudio comparativo? Dice que, y esto me hace acordar al paper de UA, dice que las mujeres se sintieron curadas o mejoradas en su incontinencia urinar de esfuerzo y que entonces tranquilamente Bulkamid o el agente de volumen estrella del momento, nosotros lamentablemente no lo tenemos disponible, es un tratamiento seguro y durable y que lo podemos ofrecer como tratamiento primario a nuestros pacientes, que es súper razonable. Y este es el concepto de UA. Si usted quiere curar mucho y arriesgar mucho, entonces vaya por un sling retropúbico de material no absorbible, polipropileno, macroporoso, bla, 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 bla. Y si usted quiere estar bien con el paciente, bueno, valore esto, porque además no es nocivo para un eventual rescate si falla. Muy interesante. Laser, ¿qué sabemos? ¿Será el nuevo gold standard? Yo tengo que pensar que probablemente Bulkamid empiece a disputar algún lugar, pero como que el láser no para incontinencia urinar de esfuerzo. Es cierto que es mínimamente invasivo, es ambulatorio, es no doloroso, el láser intravaginal es efectivo,
para incontinencias leves a moderadas. Nosotros hemos hecho 2 estudios largos con láser y no nos fue bien con incontinencia urinaria de esfuerzo. Y muchos colegas dicen, bueno, porque ustedes ven casos muy difíciles, pues entonces que los casos fáciles probablemente sean para biofeedback y no sea para instrumentarlos. La literatura dice que si uno tiene incontinencia urinaria de esfuerzo muy severa, userbio, intravaginal e intrauretral a la vez. Ok, bueno, algo para valorar, pero ya me parece como demasiado invasivo. Intravaginal, intrauretral, pónganlo en link con anestesia local. Piensen en un mini sling, piensen en Volcamil, porque tiene una tasa de éxito mucho más larga. Y con tasas promedio en la literatura, y otra vez acá viene la discusión, ¿a dónde vamos a buscar? ¿A dónde hay que ir a leer? Porque si yo leo el Journal of Laser Therapy, más vale que va a decir que el laser es fantástico. Pero después, cuando uno va a buscar a revistas serias, entonces va a encontrar que no hay estudios randomizados controlados entre las 2 modelos más grandes que tenemos de laser y eventualmente con las otras terapéuticas. Y se necesita lo que se llama top-up, o sea, reentrar en 1 o 2 años, y a veces hay gente que en menos. ¿Qué es lo que sabemos de esto? Que el nervio intravaginal podría ser más útil en mujeres jóvenes. Este es un buen truco, dice la literatura, para aquellas mujeres entre gestas que pierden, o para las deportistas entre episodios que uno sabe que probablemente en el largo plazo van a ser candidatas a recibir un sling, pero mientras tanto, como para ir empatando, como no pueden empatar con biofeedback, entonces es una buena terapéutica. El nervio sería más útil en posmenopáusicas, y el CO2 pareciera ser en premenopáusicas, recientemente premenopáusicas, en mujeres a partir de los 39 años. Ese sería el número. Y el CO2 entonces sería como más útil en las posmenopáusicas y que además tienen GSM. Pocos efectos indeseables y seguros, pero guarda. Yo le diría que en la oficina nuestra no pasan 3 semanas que no aparece alguien tratado con láser por alguien que se compró la máquina y cree que vio un video en YouTube y arranca, porque la literatura dice que hay errores de aplicación y se necesita training. O sea, no es compro, enchufo y corto el boleto y me hago unos pesitos para mi bolsillo. No, eso no sería lógico, como no es lógico para ningún procedimiento médico quirúrgico. Y ya se sabe que si en 1 o 2 disparos, porque a veces se plantean 3 o 4 disparos, si en 1 o 2 disparos el paciente no funciona, chao, piense en otra cosa. Vamos a prolapsos de órganos pélvicos, voy a tratar de cumplir con mi tiempo. ¿De dónde veníamos? Veníamos de discutir en el año 50 y pico fuerzas, el elevador del ano, el platillo del elevador, la superficie del hiato. Miren, el año 53, miren lo que describe The Lancet en la Collinear Triad, que vamos a nombrar después, ya estaba descrito en el año 53. Otra vez, como dice Contreras Ortiz, redescubrimos el paraguas. Pero, 1993 alguien pone blanco sobre negro, y este es Peter Petros. Algunos podrán decir, como algunos amigos míos del norte de Estados Unidos, es self-promoted, never proven theory, pero la verdad es que funciona, así que como sea. Y John DeLancey, para la misma época, viene con su anatomía funcional. ¿Y qué dicen? Bueno, ponen en claro que el defecto está centrado en la vagina, que la vagina se da vuelta como el dedo de un guante, cosa que había escrito Víctor Bonay en 1934, y ¿qué es lo que tiene de diferente de Lancet? Básicamente habla que necesitamos tener constricción, o sea, no solo necesitamos suspender o pexiar, sino que necesitamos tener constricción, porque si tenemos constricción vamos a lograr eso último que está ahí, no sé cómo era el puntero, que es la geometría espacial de la vagina y horizontalizar el tercio superior de la vagina hacia el plato. Eso es lo que buscamos. Es decir, estos 2 tipos nos han enseñado a pensar de nuevo montones de cosas que por ahí estaban escritas, pero descolgadas, como dicen en casa. Y entonces que el defecto está centrado en la vagina, que el ápex es una cosa crucial a entender, sobre todo en el defecto anterior, y el rol de la constricción, que es lo que más hincapié hace John DeLancey en entender la necesidad de lograr la geometría espacial de la vagina al restaurarla, y que la piedra fundamental entonces es el anillo pericervical, y que si el anillo pericervical empieza a fallar, entonces tenemos prolapso apical, y el prolapso apical es crucial. Y este paper es icónico, y todos los cirujanos reconstructivos lo tienen que leer y entender, porque entonces habla de esta tríada colinear, que es el ápex, el defecto paravaginal, que es una consecuencia de esto, pero no es un defecto central, y el hiato. Ese es nuestro concepto hoy al entender. Y veníamos de esto.
la cirugía del prolapso comienza por la histerectomía vaginal. Histerectomía vaginal que se lleva el anillo pericervical. Poco lógico, poco razonable, porque es afuera el anillo. Y entonces, ¿cómo es esto? Y entonces empieza a cambiar un poco la historia. Empezamos a conversar de que podemos preservar el útero. Y miren quién escribe Perry Ridgway. Miren quién escribe, Rebecca Rogers. Si la escucharon hace 15 años a Rebecca Rogers atrás, le dijo personalmente a Ileana Sanger en Cincinnati, en lo de Mickey, que le dice ella, y si yo le pido que me preserve el útero en una cirugía, digo, prolapso, y le dijo, no chance. Y miren qué escribe. Bueno, todos evolucionamos, ¿de dónde venimos y para dónde vamos? Y hasta el propio Mark Walters ha escrito este paper en donde no hay estándares para esto. Cada paciente es un mundo aparte. Ellos describen un score validado sobre cómo los cirujanos tenemos que interrogar a nuestro paciente sobre el valor que le da el útero. Y no es que las afroamericanas lo valoran y la latina sí, y las redneck no. No. Es que cada mujer tiene un mundo aparte. Y entonces ellos tienen el propio Mark, que no le gustaba la preservación uterina, y hoy lo van a escuchar decir cosas que él mismo hace tiempo atrás ha dicho que no. Entonces probablemente marchemos globalmente hacia reconstrucciones apicales estándar, preservando un órgano sano, que nada tiene que ver con el prolapso, porque ya sabíamos, y estos dos tipos nos enseñaron que el defecto está centrado en la vagina, así que nosotros andamos arrancando el útero. Mira, se ríe Mickey. Así Víctor Boni tenía razón, el útero es una víctima, ¿ok? Y entonces probablemente vayamos a reconstrucciones abdominales o vaginales, y reconstrucciones abdominales un poco más modernas, como estas laterales, que este es el robot de la doctora Sanger, que es Sebastián Altuna, una pexia lateral muy interesante que funciona muy bien. Y por qué no, algo que estaba prohibido, combinar técnicas, hacer una pexia lateral anterior para el prolapso apical anterior avanzado recurrente y atacar por atrás con uterosacrales altos, algo que no se nos hubiera ocurrido nunca. O eran uterosacrales o era sacropexia, pero combinación de dos cosas, nunca jamás. Levante la mano el que piense distinto. Yo tuve que aprender de Sebastián Altuna, que es un tipo que piensa un montón y opera mejor, que había una posibilidad de combinar técnicas. Y eso funciona divino. Urgencia miccional, tiene mucho que ver con nosotros, porque es muy prevalente y no tiene que ver con la cirugía, porque más de un tipo en el planeta anda operando urgencias. Y a mí me encanta este paper. Son dos doctoras que no volvieron a escribir nunca más nada, porque se tiraron en contra del término. Es un término que habla sobre el papel de la industria en inventar una enfermedad, un trastorno funcional, que hizo que en algún momento la Sociedad Internacional le cambiara la terminología. Esa terminología catapultó la venta de Ditrol en el planeta. Y entonces, muy interesante, y muy interesante que hayan aparecido papers como este. Dices, si la definición sirve a intereses comerciales o sirve al interés de los pacientes. Es mi opinión personal que probablemente la definición sirva a intereses comerciales. Y por eso, chapeau para AUA, que saca este guideline y dice, nuestra primer estrategia no es usar anticolinérgicos y salga de mi oficina, porque acuñar el término overactive bladder hizo que cualquiera ande recetando, hasta traumatólogos, con todo el respeto, anden recetando anticolinérgicos a cualquiera que hace PICS más de 6 veces en el día. Y nuestra primera estrategia es behavioral. El rol de nuestra fisioterapeuta, aquí nos toca compartir muchísimo. Otra vez, chapeau para la app que introduce esto, y tener en cuenta esto. Y este paper es tremendo, tiene una semana o 2 semanas. Se los recomiendo que lo lean. Es un paper que escribió Rogerio de Fraga, un pupilo de Paulo. Este paper es impresionante y tiene esta conclusión, porque realmente cuando uno ve todo lo que estamos haciendo con las vejigas hiperactivas, la mayoría de las cuales no necesitan ningún tipo de terapéutica, la mayoría de las cuales no necesitan ningún tipo de intervención, y algunas sí necesitan intervención, y hablamos de fenotipos. Y dice, históricamente nosotros comparamos pera con pera y zapallo con zapallo, pero resulta que hoy hay, como acá en Perú, que dice que hay más de 600 tipos de papas distintas. Bueno, hoy tenemos un lío en la cabeza con eso. Y entonces, inclusive la retórica debe cambiar, porque si llevamos más de 20 y pico de años, o más de 2002, 22 años, discutiendo sobre esto. Y dice, tenemos que pensar en targeted therapies. Targeted therapies probablemente no sea un medicamento, y probablemente no sea un neuromodulador, y probablemente no sea Botox. Targeted therapy quiere decir entender el paciente como paciente, entenderlo fenotípicamente, entender su índice cognitivo, etcétera, etcétera, etcétera.
léanlo. Un masterpiece de Roger. En fin, bueno, ya me voy. Incontinencia, slings. Mucho por venir de Bulking Agents. Yo creo que mucho por venir de Bulking. Láser, con 3 signos de pregunta y no poner 10. Para incontinencia y unidad de esfuerzo, mi percepción es que probablemente está bien. Puede ser algo de poco éxito, de poco invasión. Si tengo que elegir algo de poca invasión, elijo Bulking. Prolapso. Entendemos esto. Defecto centrado en la vagina. Preservación uterina. Ok. Algo que se viene. Y probablemente tratamientos más simples. ¿Y por qué no tratamientos combinados del compartimento apical? Vejiga hiperactiva. Basta de estandarizar. Como dijimos con la histerectomía versus la preservación uterina. Basta de estandarizar. Fulana, mengana. Conversando con Mark, nos acaba de decir que los índices de resultados complejos no van más, que probablemente sea paciente por paciente, y si los composite results probablemente no se usen más, y probablemente sea paciente por paciente. Si el paciente está bien, adelante entonces, porque cada mujer es un mundo aparte y cada mujer es disímil con respecto a la que sigue. Esa me la regaló Mark hace, 25 años, cuando yo andaba diciéndole que había que preservar el útero. Me regaló esta foto. Realmente los cambios no siempre son para mejor, a veces son para mejor, a veces son para peor. Hay que ser ecuánime, hay que leer, hay que estudiar, pero me quiero quedar con esta diapositiva de mi conferencia, que es lo que está sucediendo en América Latina, lo que me ha tocado a mí en estos casi 40 años de médico que tengo y casi 30 y algo en la especialidad. Ver que estamos creciendo. Y esa es la conclusión del Round Table de Mayas del año 2005, que Pablo estaba en ese Round Table y dijo: necesitamos Research and Clinical Trials, los hacemos todo el tiempo, pero lo que más necesitamos es Surgeon Education. Y eso es lo que estamos haciendo en América Latina, y por eso me quedo con la diapositiva anterior. Muchísimas gracias, Iván, otra vez gracias por invitarme.